Bien, ¿qué les parece si vamos buscando el último capítulo de la carta a los romanos? We can open our Bibles to the last chapter of the book of Romans. 25 mensajes cumplimos hoy de la carta a los romanos. 25 messages in the book of Romans. Creo que estuvimos cerca de 8 meses con esto. Sí. It's been about eight months. Sin contar los servicios de Navidad y Año Nuevo que dejamos un poquito de lado. Without taking into account the services at the end of the year and the New Year. Y creo que uno que yo no estuve. Some that I wasn't here. Pero, y si le parece mucho 25, a mí me parece poquito. And if you think 8 months is a lot, I think it's very little. Rodrigo me preguntaba anoche de qué vas a predicar a partir del otro domingo. I was asking him what is he going to preach on next Sunday and on. Y le dije de Romanos. And I told him the book of Romans again. Voy a empezar, nada, eso. Sé que algunos dicen, no voy el domingo. Pero me quedo como con poco. But I have a taste of very little. Porque fuimos por arriba de Romanos. Because we just went through the top of Romans. Ya algún día vamos a volver, según el Señor nos indique, a Romanos y un poquito más profundo. But hopefully we'll come back to the epistle and go more profound. Hoy es el capítulo 16. Today is chapter 16. Normalmente usted no va a escuchar una prédica del capítulo 16 de Romanos. Normally you will never perhaps hear a message on chapter 16 of the book of Romans. Porque es una despedida. Because it's just the final Son readings. las últimas letras de Pablo. It's the last few words of Paul. Pero creo, But I believe lo que dice la palabra, what the word says. que toda escritura es inspirada por Dios. That the whole scripture is inspired by God. Y que aquí tiene que haber algo para nosotros. And that there has to be something here for us. Y de hecho lo hay, y hay mucho. And there is a lot. Y mi pregunta sería hoy para cada uno de nosotros. And my question for all of us would be, Si usted tuviera la oportunidad de Pablo, if you had the chance of Paul, de empezar a despedirse de una iglesia que nunca conoció to begin to send your final greetings to a church you never met, y que conoce a algunas personas de ahí, and that he knows just a few people from there, pero todavía no visitó, but that he's never visited before, y que el único medio de comunicación es esta carta. and the only way of communication is this letter. Para los jóvenes esto es casi inimaginable. To the young people, this is probably impossible. Imagínense hoy Imagine perhaps today, todos los medios de comunicación que tenemos, all the means of communication that we have, que algunos de nosotros ni lo sabemos manejar. that some of us don't even know how to work. Teléfonos, Phones, mensajes, messages. bueno, no sé, ayúdame Luca, ¿qué más hay? Porque yo soy del Antiguo Testamento en eso. En un aparatito así tienen de todo. Texting and all that Si stuff. no usan el WhatsApp, ¿no? ¿El WhatsApp es uno? There's the WhatsApp. ¿Lo dije mal o qué? Tienen ahí la Facebook. Facebook, BBM, ¿qué más? Tienen tanta cosa. Twitter, se sacan una foto así, se la mandan al que está en la escuela allá. En esa época, Instagram, en esa época no existía nada de eso. In Paul's times, none of that existed. Una carta A letter, y mandarla. and he would send it. ¿Qué escribiría usted? What would you write in the letter? Despidiéndose de esa iglesia. Giving your final greetings to that Es lo church. que vamos a ver hoy entre todos. It is what we're going to see amongst Le all quiero of dar us. primero unos números que encontré ahí. I want to give you a few numbers that I found. Dice el estudio que hizo, bueno, Pew Research Center. Ah, ¿lo conocés? Bueno, ese. The Pew Research Center made a statistic. Del 2011 es esto, así que esto ahora se multiplicó, pero por lo menos para tener una idea. From 2011, El 83% de los adultos estadounidenses tiene un teléfono móvil. 83% of the Americans in the States have a phone. Y 3/4 de ellos envía y recibe mensajes de texto. And 3/4 of them send and receive text messages. Los jóvenes The young people son los que envían más mensajes. ¿Qué noticia? are the ones that send most messages. En promedio,
So as an average, Vuelvo a repetir, 2011 era esto. this is back in 2011. Los usuarios de 18 a 24 años The users between the ages of 18 and 24, intercambian 109.5 mensajes al día. about 109.5 messages a day Eso es un promedio. they give and send. Es decir, que envían y reciben It's to say that they send and they receive hasta 3.200 textos cada mes. about 3,200 texts every day. Every month. Y no lo dudo. And I don't doubt it. Y más, creo que esto se multiplicó. And I think this has been multiplied in the last Porque time. usted ve los jóvenes están... Because you see the youth all just, going away and texting. Yo para mandar un mensaje necesito tiempo. For me to send out a message, I need time. Porque meto el dedo siempre equivocado. Because I always make Tengo mistakes. que borrar la letra y volver a lo otro. And I have to erase and Y send it a back. veces digo, no mando nada, pero no, voy a seguir. Sometimes I get annoyed and I don't want to send Y anything. a veces a algunos de ustedes les mando versículos en inglés. And sometimes I send English verses. Y eso me cuesta 2 veces más. And it's twice as hard for me to write it. Entonces, hoy por hoy tenemos cientos de maneras de comunicarnos. So then today we have hundreds of ways of communicating. Pero en la época de Pablo, But in the times of de la Paul, iglesia primitiva, no era así. of the primitive church, it wasn't like Y that. una carta era muy importante. And a letter was very important. Sobre todo, era tan importante como quién la escribía, de quién venía la carta. Especially the significance part of it, it was who wrote it. La carta The letter, la conocemos como una carta paulina. we know it as a Pauline letter. Pero el versículo 22 nos dice que tenía un ayudante, un escriba. But in verse 22 of this chapter, we see that there was a different writer. Porque Pablo ahí ya se está despidiendo y se mete. Because Paul is saying his final greetings, but Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. and then verse 22 says, I, Tertius, who wrote this letter, greet you in the Lord. Es decir, que Pablo tenía un ayudante que hablaba y escribía a él. Paul would communicate what he wanted to write, and the scribe, this guy, would write it down. En este caso se llama Tercio. In this case, his name is Y Tertius. a mí me gustó el atrevimiento de Tercio. And I like how he just went about, Porque esto no se lo dijo Pablo, pero dijo, yo me meto en la carta. Yo Tercio también lo saludo. because Paul didn't tell him to send greetings, but he sent them himself. Y ahí quedó en la palabra. Así que alguna vez que escriban yo me meto por ahí, ¿no? And there it is in the letter. Pero cuando llegamos al capítulo 16, But when we come and we reach chapter 16, ya hemos visto temas vitales, temas importantísimos para nosotros. we have touched upon vital themes upon this letter. El pecado, Sin, la justificación, justification, justificación por fe, por supuesto, justification by faith, of course, la santificación, sanctification, y entramos en otros temas. and other themes that we Y touched. llegamos al capítulo 12, And we reach chapter que 12, divide la that carta. it divides this letter. Y empezamos a ver la parte práctica de todo lo que nos enseñó Romanos. And we began seeing the practical side of Romans. Y vimos que ahí en el capítulo 12 And we saw in chapter 12, se nos dice que seamos transformados, we're being told to be transformed, que nuestra mente sea, nuestro razonamiento sea transformado, that our minds would be transformed, y que tenemos que romper con el mundo, and that we need to break from the world, no amoldarnos al mundo, sino romper con ese molde. not to be conformed to the world, but to break from the Y world, empezar a experimentar, a conocer la buena voluntad de Dios que es perfecta. and to begin to learn the good will of God that is perfect. Y que a través de esa transformación And it's through that transformation empezamos a ser parte de la iglesia del Señor, we began to be part of the church of the y Lord, donde empiezan a manifestarse los dones and where the gifts are being manifested, para edificarnos los unos a los so otros. that we would edify one another. Y seguimos adelante y vimos que era importantísimo para la iglesia, And we all go on forward learning that it is important for the después church, de toda esta transformación, after this transformation, respetar las autoridades. to respect the authorities, No solo las autoridades en nuestra vida religiosa, por decirlo de esa manera, not only cristiana. the authorities in the church. Un cristiano, un nacido de nuevo, tiene que respetar las autoridades políticas en la sociedad. A born-again Christian should respect the laws outside in the world. Y eso hace que seamos buenos ciudadanos donde estamos. And that makes us into good citizens wherever we live. Y nos sometemos hasta donde esas leyes no van en contra de la palabra de Dios. And we obey them only till those laws are not against the law of God. Y que debemos amarnos los unos a los otros. And that we ought to love one another. Y que ese amor debe ser una deuda constante. And that this love should be our only debt constantly. Amándonos y no pensando que eso es suficiente, sino amándonos más todavía. Loving each other and thinking that's not enough, I need to love more.
y no solo no parar o no tener divisiones por causa de maneras de pensar, and not to have any type of divisions because of the way we think, sino mirar al hermano como mayor que uno, but to look at the brother as better than yourself, amándolo como a nosotros mismos. loving him as you love yourself, Y pensando no solo en el hermano, sino en la obra del Señor. and not just thinking about the brother, but the work of the Lord. Y por último, la última semana vimos que a través del Espíritu empezamos a desarrollar And last week we saw that through the Spirit we begin to work out una mentalidad de ministros, a mentality of donde ministers, empezamos a ministrarnos los unos a los otros, where we begin to minister one another, donde el Señor quiere que llevemos su palabra, que llevemos su vida a todos. where the Lord wants us to take His life to all people. Y hoy en este capítulo 16 And now in this chapter 16, vamos a ver where we will see qué hay en estas últimas recomendaciones del apóstol what do we find in these last greetings of Paul a los hermanos en Roma. to the brothers that find themselves in Rome. Como dije anteriormente, As I said previously, Pablo nunca llegó hasta el momento de escribir la carta a Roma. Paul had never reached the city of Rome until before this letter. Pero es interesante notar que conoce a mucha gente de la iglesia en Roma. Interesting enough, he knows a lot of people from the church. En este capítulo 16, Pablo habla de 29 personas, si no las conté mal. Paul mentions about 29 people in this last greeting. Y 27 las nombra por nombre. And 27 of them he mentions by name. Porque también dice la hermana de y cosas así, no sabemos el nombre. Because he mentions the sister of, and we don't know that name. Y si hay algo que podemos empezar a resaltar And if there's something that that stands out en esta introducción todavía, in this introduction, es que la iglesia, según el capítulo 16 de Romanos, is that the church, according to chapter 16 of the book of nos Romans, muestra la costumbre de la iglesia en todo lugar donde estaba. it shows us their customary way wherever there was a church. Y la importancia que tenían en la iglesia los grupos pequeños. And the importance that the small groups had. Versículo 5, Verse 5, 9, 9, 11, 11, 14, 14, 15, 15. nos habla de grupos que se reunían. talks to us about small groups that got together. Y esto ya había empezado en Jerusalén en el libro de los Hechos, And this had began in Jerusalem in the book of Acts, donde el grupo de cristianos se reunía en una parte del templo, where the group of Christians were united in a part of the temple. pero todos los días se reunían en las casas But every day they gathered at y homes, se ministraban unos a otros. and they would minister one to the other. Quiero resaltar antes de entrar al capítulo esto, I wanna just bring out before jumping into the chapter, porque nuevamente, because once de again, otra manera, in another way, pero una vez más, but again, la Biblia nos habla the Bible talks to de la us importancia y la necesidad que tenemos de congregarnos. of the importance that we have to gather Que no se together. trata solo de domingo. And it's not about just a Sunday. Domingo es para celebrar la victoria de Jesucristo. Sundays we celebrate the victory of A Jesus eso Christ. venimos a la iglesia a celebrar, That is why we come to church to celebrate, a intercambiar de los dones, to interchange of our gifts, a edificarnos los unos a los to otros, edify one another, presentarle la adoración al Señor. to present worship to God. La pregunta es que si con solo venir el domingo a la iglesia soy edificado y crezco en el The Señor. question is that enough for me to grow and be edified only on Sundays? Y la Biblia me dice que la congregación, la iglesia, And the Bible tells me that the los congregation, miembros de la the iglesia, church, the los people that belong, cristianos, the Christians, se reunían no solo el domingo, sino que entre las casas they would gather not only on Sundays but also in their homes se during the week. juntaban They would get y eran together animados los unos a los and they would otros. encourage each Y la other, iglesia crecía. and the church would grow. ¿Por qué? Why? Porque Dios sabe Because God knew, que la manera que tiene el ser humano because the way that the human being de crecer en las cosas del Señor was made to grow in the things of God nunca se va a completar con reunirme el domingo en la iglesia, y a veces will never be fulfilled just getting together on Sundays. necesitamos juntarnos más seguido We need to get together more y often reunirnos and to reunite. de otra manera. In other El words, proceso de crecimiento se enlentece muchísimo. if not, we won't grow as fast. Y yo sé que como hablamos de todos los medios de comunicación, And I know that because of all these ways of communication, pero yo entre semana leo
o escucho a tal predicador o a tales predicadores. Oh, but during the week you might think to yourself, I listen to the radio to Christian messages. Y eso en parte está bien porque yo también lo hago. And in a way that's okay because I also do it. Pero la realidad es que la Biblia nos habla But the reality is that the Bible talks de la about necesidad que tenemos de congregarnos. of the need that we have to be together. Y hablo esto And I say this porque está en la Biblia, because it is in the no Bible, porque yo quiero que vengan, not because aunque quiero que not vengan, because I want you to come, even though I sino want you to porque come. Dios ha creado esta forma de hacernos crecer. It's that God has created this way so that we can grow. Y no vamos a crecer si no lo hacemos como la Biblia We dice. will not grow if we don't do it as the Bible says we have to do it. Entonces es importante resaltar So it is important to stand out que la iglesia se congregaba that the church would meet para animarse, para edificarse unos a otros. to encourage and edify each other. Pero aparte de eso quiero hablarte de tres cosas But besides that, I want to talk to you about three things que el apóstol escribe a la iglesia that the apostle writes to the en church esta despedida in this final y greeting, que creo que no debemos olvidar. and I think we should not forget. Así que la primera cosa que no debemos olvidar The first thing that we cannot forget about, y que está en los primeros versículos de la Biblia, del capítulo 16. and that we find the few first verses of chapter 16, Y quiero leer el 1 y el 2 como introducción, aunque hay muchos versículos. and I want to read number 1 and 2 as an introduction. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, It says, I commend to you our sister Phoebe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, a servant of the church in St. Craig, que la recibáis en el Señor, that you may welcome her in the Lord como es digno de los santos, in a way worthy of the y saints, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, and help her in whatever she needs from you. porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. For she has been a patron of many and myself as well. Lo primero que quiero que el apóstol quiere a la iglesia resaltar y recordar The first thing that the apostle wants to remind the church es el aporte de la mujer en la obra del Señor. is the work of the woman in the church. El primer ejemplo que vemos es de Febe, The first example we see is Phoebe, que nos dice que es una diaconisa de la iglesia en Cencrea. that tells us that she's a deacon at the church in St. Craig. Cencrea es en las afueras de Corintio, St. Craig, it's outside of the city of Corinth, donde había una iglesia. where there was a church. Y esta hermana Febe And this sister Phoebe, ocupaba esta posición de diaconisa. she had this position as a servant. Es decir, esta hermana no estaba de viaje de compras para Roma. This sister wasn't just going around shopping in Rome. La hermana Febe iba a llevar la carta hasta Roma ahora. This sister was going to take this letter to Rome now. Y esa era parte de su servicio a la iglesia y al Señor. And this was part of her service to the Lord and the church. La primera vez que escuchamos esta palabra diácono en la Biblia, The first time we hear the word deacon in the Bible, habla de los 7 varones que fueron elegidos talks about the 7 men that were chosen para servir a las mesas. to serve the tables. Pero vemos con el desarrollo de la iglesia But as the church grew, que los diáconos the deacons no solo servían en las mesas como debían, not only would take care of the needs of the people, sino que los vemos but predicando we see them y preaching, los vemos sirviendo en otros lugares, we see them serving in other places, ayudando a la expansión del reino. helping the expansion of the Y no kingdom. solo eso, And not just that, que los primeros fueron 7 varones, but the first were 7 men, pero después vemos mujeres siendo diaconisas. but then we see women being used as deacons. En el original no hay diferencia en la palabra entre diácono y diaconisa, eso es en español. In the original language, there's no difference, masculine and feminine word for deacon. Pero vemos sí mujeres siendo usadas en estas áreas también. But we see women being used in this area as well. Y la hermana Febe es resaltada por el apóstol. And Paul mentions this sister Phoebe, Y está diciendo, reciban a la hermana Febe. and he says, receive her, welcome her. Ella ocupa una posición en la iglesia de Cencrea. She has a position in the church of St. Craig. Y recíbanla. And receive her. Es una persona que ha servido al Señor, que sirve al Señor. A woman that helps and serves the Lord. Recíbanla como es digno. Receive her as a worthy Es saint. decir, cuidado cuando la hermana Febe vaya ahí, cómo la reciben. Be careful when she reaches to Rome how you receive her. Porque deben recibirla con hospitalidad, con dignidad. Because you have to welcome her with Porque hospitality. es una diaconisa de la iglesia de Cencrea y una servidora de nosotros. With dignity, because she's a deacon, a servant of the church in St. Craig. Pablo está, déjeme decirle desde ya, From now, Paul
Paul que los begins. escritos de Pablo son revolucionarios. The writings of Paul are revolutionary Porque está poniendo a la mujer en su lugar. because he's putting the woman in her place. Y en una sociedad donde la mujer no era tratada con igualdad. And in his society back then, the woman wasn't treated equally to men. Pablo está diciendo, ahí les envío a la hermana Febe, trátenmela bien. Paul is saying, I'm sending you Sister Phoebe, treat her well. No solo porque es una hermana, Not only because she's a sister, sino porque una diaconisa de la iglesia en Sencre y una servidora. but she's a servant and a deacon in the church of St. Craig. También Pablo Also, Paul resalta en el versículo 3 talks about in verse 3 a otra mujer. another woman. Saludad a Priscila y a Aquila, It says, greet Prisca and Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, my fellow workers in Christ Jesus, que expusieron su vida por mí, who risk their necks for my a life. los cuales no solo yo soy digno de gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. To whom not only I give thanks, but as well greet the church in their house. Y nos agrega ahí que ellos tenían una congregación en su casa, fíjese. It says here that they had a congregation in their house. Entonces, aquí se resalta a otra pareja, Here, a couple is being exalted. Priscila y Aquila. Prisca and Aquila. No solo en esta carta aparecen Priscila y Aquila. Not only in this letter do we see Prisca and Aquila. La vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, We see them in the book of Acts, donde se aparecen ahí colaborando con Pablo. where they also appear working with Paul. Fueron cofundadores de la iglesia de Corintio. They were co-founders of the church in Corinth. También en Éfeso ayudaron a Pablo, fueron colaboradores de Pablo. Also in the book of in the church of Ephesians, they worked. They helped Paul. Pero hay acá algo que los comentaristas resaltan, But there's something here that the commentators stand out. y es que el nombre Priscila aparece antes que Aquila. Is that the name Prisca is mentioned before Aquila, Y esto no es una casualidad, and this is not by coincidence. porque en la época, Because in those times, como todavía muchas veces hoy se acostumbra, because in those times, and even now we find, en una pareja se acostumbraba primero nombrar al hombre y después a la mujer. when you mention a couple, usually you write the man's name first and then the woman. Yo puedo decir, por ejemplo, saluden a Miguel y a Patricia, Perhaps I could say, greet Miguel and Patricia, porque es una costumbre. because it's just a customary Y way. en esa época era una costumbre más fuerte que ahora todavía. And in those times, it was even stronger to greet the man Se first. ponía al hombre primero. The man would be mentioned Pero first. aquí en la But Biblia, here in the Bible, Pablo, un hombre que sabe mucho de costumbres Paul, a man who's very acquainted with the y customs de la sociedad que lo rodeaba, and the society that was in, él dice Priscila y Aquila. he says Prisca and Aquila. Y les voy a decir por And qué. I'm going to tell you why. Primero, First of all, en el libro de los Hechos, in the book of Acts, no solo aparecen ayudando a Pablo. not only are they helping out Paul, En el capítulo 18 in chapter 18, aparece otro personaje importante, another person appears, Apolos. Apollos. Apolos aparece predicando Apollos appears en preaching las sinagogas. in the synagogues. Pero Apolos predica hasta dónde? But where does he preach until? Hasta el bautismo de Juan el Bautista. Until the baptism of John the Baptist. ¿Y quién estaba escuchando esa prédica? And who was listening to the message? Priscila y Aquila. Prisca and Aquila. ¿Y qué pasó con ellos? And what happened to them? Dijeron, este predica bien And they said, this guy preaches y well. sabe bastante, And he knows a lot. pero le falta la otra parte. But he needs the other part. Le falta Jesucristo. He needs Jesus Christ. Nadie se lo ha dicho todavía. Nobody's told him about Y dice Christ. que lo tomaron aparte And it says that they took him apart y les enseñaron and they taught him las escrituras. the writings. Y Apolo fue una persona, no solo en la Biblia, sino que en la historia de la iglesia se sabe de lo que Apolos aportó al Evangelio. And Apollos, according to church history, he was a well-known man. Pero Priscila y Aquila, al darse cuenta del error de Apolo, But Prisca and Aquila, because they knew his mistake, lo apartaron, they set him se lo aside, llevaron aparte they took him y le aside, enseñaron la palabra de and Dios. they taught him the Word of God. Y lo que sí sabemos And what we knew to es know que Priscila
participó de la enseñanza que se le dio a Apolos. is that Prisca took part in the teaching that was given to Acá Apollos. se van a empezar a rasgar las vestiduras algunos, pero yo predico lo que está en la Biblia. Some might begin to rip off their clothes. Lo but que estoy diciendo claramente what I'm trying to say in a very, very clear way es que Priscila enseñaba la palabra de is Dios that Prisca was teaching the word of God. y que está antes de Aquila, And that she's mentioned before Aquila, porque la mayoría de los comentaristas están de acuerdo también because the majority of the commentators are in agreement with en que this, era más, resaltaba más su ministerio que el de Aquila. is that her ministry was a little bit higher than Aquila's. Era una buena maestra, She was a good teacher, una persona que enseñaba la palabra de a Dios. woman that taught the word of God. Y Dios la usaba en eso. And God would use her in Y la that. sigue usando hasta que Pablo está And he escribiendo. keeps on using her until Paul writes Junto now. a su marido enseñaban la palabra de Dios. Along with her husband, they would teach the word of God. Pero Pablo se dio cuenta But Paul knew que ella resaltaba más que su marido. she was just a little bit more Y la knowledgeable nombra than her sin husband. ningún problema primero que su And marido. without any excuses, he mentions her Y first. le estoy diciendo esto And I'm saying this to you porque, como les dije anteriormente, because I said to you before, ustedes saben que estamos comprometidos a enseñar todo el consejo bíblico. we are responsible to teach the whole counsel of Y a mí no God. me importa lo que piensen algunos, me importa lo que dice la palabra de And I Dios. don't care what many people think. I want to know what the word of Y la God mujer says. ocupó un lugar muy importante en el desarrollo de la iglesia. But the woman had a very important place in the growth of the church. Y Aquila, como muchas otras, enseñaba la palabra de Dios. Priscila, perdón. Prisca, as many other women, taught the word of God. Y era una persona usada por Dios. She was a woman used by God. Y yo sé lo que algunos dicen. And I know what some people Pero say. la Biblia dice que la mujer está en silencio. Oh, but the Bible says that the woman should be La Biblia silent. dice que la mujer no enseña al hombre. The Bible says that the woman should not teach men. Hermano, te faltan herramientas para interpretar la palabra de Dios. We need more tools to interpret the Bible Porque el correctly. aspecto cultural hay que tenerlo en cuenta. Because the cultural aspect of this time we Si need no to keep it in caemos en un account. montón de errores Because we fall into many errors. en donde la iglesia se atrasa en vez de ir adelante con la obra de Dios. Where the church goes back instead of going forward in the work of Y God. varón de Dios, And man of God, no te enojes, don't be no te angry. frustres, Don't get no te frustrated. sientas mal si tu esposa o si otra mujer ocupa un lugar de privilegio en la obra. Don't feel bad if your wife has a more important place than you in the work of Cada God. vez que Dios usa a Lucy, a mí me alegra, Every time my wife is used, porque I yo no la rejoice. considero menos que Dios, menos que yo. Because I don't consider her as lower than me. Ella participa conmigo en la obra. She's a partaker in the Y work of ese God. debería ser el sentimiento de cada varón, And that should be the feeling of every man. si entiende bien la palabra de Dios. If he understands correctly Que la mujer the word of ocupa God. un lugar importante en la obra. That the woman has a very important place in the work of God. Y acá tengo otra peor. And I have another one worse. Si esta no le gustó, acá viene el postre. If you didn't like dinner, now I'm going to give you dessert. Versículo 8. Verse 8. Saludad a Amplias. Greet Amplias. No, perdón. Liato. Estoy en el 8. No, 7, perdón. Verse 7. 7. Verse 7. Hay unos nombres acá que te traban la lengua, ¿verdad? Pero el 7. Verse 7. Fíjese que otra vez Pablo resalta acá a otras personas. Once again, Paul mentions them. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Greet also Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners. They are well known to the apostles, and they were in Christ before me. ¿Estás preparado para esta? Are you ready for this? Oramos antes. Or should we pray first? Voy a empezar por atrás quizás. I'm going to go back a little bit. Cuando dice When it says que estos dos that these two fueron mis compañeros de prisiones were my fellow prisoners, y son muy estimados entre los apóstoles. and they are very well known to the apostles. Cuando esto, el que sabe de griego, no yo aprendí algo pero no domino eso, eso para mí un trabalengua, pero el que sabe de griego The people who really understand Greek, entiende cómo está formada esta oración. they understand how Paul wrote this Y phrase. nuevamente me apoyo en los que saben más que yo. And I rely on the people that know a lot more than me. Se considera esta oración They consider this verse que está diciendo que estos dos son parte de los apóstoles.
they consider that these two are part of the son apostles, apóstoles. that they are Yo apostles. ya enseñé una vez sobre el apostolado. I once taught about apostleship. No estoy diciendo que pertenecen al grupo originales de los 12 apóstoles, porque no pertenecen. I'm not saying that they belong to the original 12, Pero because sí they don't. pertenecen But they do al grupo de personas belong to the group of people que la iglesia les llamó that the apóstoles church called them apostles porque cumplían con la función de apóstol. because they fulfilled the work of an Como apostle. por ejemplo Bernabé. As an example, Barnabas. En el libro de los Hechos se les llama apóstol. In the book of Acts, he's called an Y apostle. estos dos, And these two, que están en el versículo 7, in verse 7, se me perdió el 7, acá está. Andrónico y Junías Andronicus and Junia, eran considerados por la iglesia they were considered as a church como siendo parte del grupo de los apóstoles. being part of the apostleship. Esto para empezar. This is just to Pero start. acá viene lo que te puede atragantar. And here comes what might you have problems with. ¿Quiénes son estos dos? Who are these two? Junías, Andrónico y Junías. Andronicus and Junia. Acá te lo voy a empezar a develar el misterio. I'm going to reveal the mystery to you. Andrónico es fácil, Andronicus is easy. un hombre. Man. La iglesia siempre interpretó que Andrónico y Junías, The church always interpreted that Andronicus and y Junia acá viene la primera torta, eran marido y mujer. was a married couple, a man and a woman. Y que tenemos a Junías aquí. ¿En su Biblia está Junías? Do you have the Sí. name Junia in your Bible? Porque muchas Biblias ya están poniendo Junía, no Junías. Because in many Bibles they write Junías sin S. they write it differently. ¿Eh? Porque el nombre Junías They put an S at the end because the name Junius es un nombre masculino. is a masculine word. Pero alguien, que ahora les voy a leer, But somebody, para que no vean que yo soy el que invento cosas, so that I'm going to read something to you so that you know that I'm not making this up. lo puso en femenino cuando debería ser en masculino. But somebody wrote it in Perdón, lo puso en masculino cuando debería ser femenino. Le estoy somebody haciendo. changed it into a masculine name instead of leaving the feminine name on Es it. decir, que alguien dijo, no sé, acá le pasa algo, mejor lo cambiamos, le ponemos un nombre masculino. ¿Por qué? So the person changed it into a masculine way of saying the ¿Por name. qué? Why? Porque esa persona dijo, ¿cómo un apóstol va a ser una mujer? He thought, how can an apostle be a woman? Así dice, no digas eso, pecado. And there's a problem. Pero yo les tengo que decir la verdad de las cosas. And I have to just tell you the truth about all this. Porque esta persona Because this person que estaba casada con Andrónico era una mujer that was married to Andronicus was a woman, y era considerado apóstol. and she was considered an El apostle. domingo que viene alguno no vendrá a la iglesia, pero yo les dije la verdad. Maybe some on Sunday are not going to appear at church, but I told Porque you yo the tengo truth. que decir lo que la Biblia dice, no lo que a usted le guste. I have to tell you what the Bible says, not what we like. Y le voy a leer solamente, aunque tendría mucho que leerle, pero voy a leer, por ejemplo, al doctor Samuel Milós. And I'm gonna read to you from Dr. Samuel Milos. Dice, He says, Andrónico y Junía, Andronicus and Junia, probablemente un matrimonio, perhaps they were a married couple, porque los manuscritos más antiguos because the most ancient manuscripts, leían Junía y no Junías. they would read out Junia, not Junius. Miren esto, todos los padres de la iglesia, All the church fathers, cuando digo padres de la iglesia, entiéndame bien, no estoy hablando de los padres de la iglesia católica, estoy hablando de la gente considerada líder y maestros en la palabra de Dios en la primera iglesia. when I say church fathers, it's got nothing to do with Catholic priests, it's got to do with the evangelical church back in the day that were considered fathers of the church. Vuelvo a lo mismo, todos los padres de la iglesia, All the fathers of the church, hasta bien entrada la Edad Media, even until the Middle Age, tuvieron a Junía como esposo de Andrónico, they had como Junia esposa de Andrónico. as the wife of Andronicus. Solo en el siglo XIII, Only in the mire 13th, cuándo sucede en el siglo XIII, in the 13th century, cambió la interpretación. the interpretation of this passage Y changed. para cortar un poco todo esto, había una versión There was a version que era la que usaba Martín Lutero that it was the one that Martin Luther used. y que fue la que siguió a la de Faber Stapulanesis. It was the one that followed Faber Stapulanesis. Fue esa versión It was that version que tiene que ver con la iglesia protestante.
that has to do with a Protestant church que cambió el nombre. that changed the name. ¿Por qué? Why? Como un apóstol va a ser mujer. Because how can an apostle be a woman? Se tomó la libertad de cambiarle el nombre. And they took the liberty to change the name. ¿Quieren que le dé? Respiren. ¿Pero cómo? But how? ¿Cómo pasó esto? How did this happen? Porque debemos entender, hermano. We have to understand, brothers. Y lo siento por el que no lo lee así. And I'm sorry for the one who doesn't Y understand it properly. porque no quiere hablar de todo lo que está en la Biblia. Because they don't want to speak about everything that's in the Bible. Y porque lo voy a decir bien claro. And I'm going to say it very clearly. Los dones del Espíritu Santo The gifts of the Holy Spirit son del Espíritu Santo, no del hombre y de la mujer. belong to the Holy Spirit, not the man or the woman. Y yo sé And I know que Dios ha puesto en el hombre un liderazgo. that God has put in the man the Y leadership. lo creo. And I believe Y it. creo que la cabeza del hogar es el And hombre. I believe that the head of the home is the Y man. creo que en un caso normal, el hombre tiene que ser el líder de la iglesia. And I believe that in a normal case, the man should be the leader in the church. Pero no solo me baso en la palabra, But not only am I based in the Word, no solo me baso en los escritos de los que supieron mucho más antes que yo, not only do I base my information on the ones who knew a lot more before sino me, que me baso en la historia but I base myself on the de history lo que aportó la mujer y lo que aporta en la obra del Señor. of how women have helped out during the church history. Yo me pregunto, I ask ¿qué myself, sería de las misiones sin las mujeres? what would it be of missions without women? Si usted lee un libro de historia de misiones, If you read a book of the history of missions, hay tantas mujeres envueltas en misiones. there's so many women involved in Y missions. cuando digo envueltas, le estoy hablando And when I say involved in missions, what de I'm saying mujeres is que abandonaron su tierra, su nación, su familia y fueron a tierras lejanas a predicar el Evangelio. women who left their land and everything they had to go preach the gospel somewhere De else. mujeres que arriesgaron su vida y muchas murieron. Of women who put their lives at risk and many died. De mujeres que levantaron iglesias, dejaron iglesias establecidas y siguieron predicando el Evangelio en otros lados. Women that build up churches, they left the church to go preach the gospel somewhere ¿Qué else. sería de la historia de la iglesia si Dios no hubiera usado las mujeres? What would it be of the history of the church if God had not used the Créame que women? muchas de las misiones habrían colapsado. Believe me that many of the mission fields would not have been brought out. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios por lo que hace en medio de nosotros. That's why we need to thank God for what He does amongst Y yo us. te quiero agregar un poquito más And I want to add a little bit more to a this. todo esto que te ha bombardeado la mente y el corazón. To this that probably has shocked you. Miremos nuestra iglesia. Let's look at our Y church. yo me pregunto, And I ask ¿qué sería myself, de la oración sin las damas de la iglesia? what would it be of the prayer life of the church without the woman? Si no viene, yo le digo, If you don't know, normalmente son mujeres. normally it's just women Y algún praying. varón que viene también. And some men that Pero pray. normalmente las mujeres son las que oran en la But iglesia. normally it's the women that pray at ¿Qué church. sería de la escuela dominical sin las mujeres? What would it be of Sunday school without the women? Cuente cuántos varones están envueltos en escuela dominical. Count how many male teachers we have. No cuente, no hay ninguno. Don't count, there's none. ¿Qué sería de lo que misiones necesita si no fuera por las mujeres? What would it be if missions, what the department needs without Organizando women? o tratando de organizar la cocina, las cenas, los garacel. Organizing the dinners, the missionary dinners, the garage sales. En la época de Pablo, In the times of Paul, la mujer era denigrada. the women were looked down La upon. mujer era de segundo plano. Women were in Y second por eso le place. digo que esto era una revolución. That's why I'm telling you that this Los was a escritos de revolution. Pablo The writings of iban Paul contra la corriente del mundo. would go against the world. Porque a través de Pablo también la iglesia le dio lugar a la mujer que merecía. Because through Paul, the church gave women the place they needed. Pero esto no lo inventó Pablo. But this, Paul didn't Ya invent it. Jesucristo lo había empezado a hacer. Jesus had already began doing this. Tomando a la mujer y levantándola del segundo plano o tercer plano en el que estaba. Bringing the woman up to its proper place. Y esto es parte de las buenas nuevas del And this is Evangelio. part of the good news of the gospel. Porque el Evangelio trae también a la mujer la posición que merece. Because the gospel brings up the woman to the proper Y eso lo position. podemos ver en lugares And this we can see in places donde el Evangelio no ha penetrado en la sociedad todavía. where the gospel has not been able to enter. La mujer es un objeto. The woman becomes an Se object. le pega, They hit her. se le usa, They use se her. le vende, They sell se her. le trafica. They traffic Porque es her. un objeto. Because she's an object. Pero donde el Evangelio es But predicado, where the gospel is preached, la mujer es levantada. the woman is raised up. Porque en Cristo Jesús Because in Christ no hay Jesus, varón ni mujer.
mujer. There's no woman or man. Y yo se le pido a las mujeres So then I asked all que women están en esta iglesia that are in this que church se levanten de su silla. that if you please get Porque up, queremos en el nombre de Jesús because we want to in the name of Jesus agradecerle a Dios con un aplauso por todas ustedes que trabajan en la iglesia del Señor. to congratulate you for all Pónganse de the work pie, you que have queremos done. honrar. Gracias a Dios por las damas. Pónganse de pie sin vergüenza. Esto es parte del Señor. Ustedes no son damas. Gracias. Don't feel ashamed. Gracias. Stand Gracias. up. Thank you. Y después en su casa ve qué hace, si me manda un misil o me trata de hereje, a mí no me importa. La segunda cosa, And the second thing, que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, that the apostle, inspired by the Holy Spirit, quería que no se olvidara la iglesia, wanted for the church not to forget son las personas que causan divisiones. were the people that cause divisions. Versículo 17 Verse 17 del capítulo 16 of chapter 16. dice: mas os ruego, hermanos, I appeal to you, brothers, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. y que os apartéis de ellos, Avoid them. porque tales personas For such persons no sirven a nuestro Señor Jesucristo, do not serve our Lord Jesus Christ, sino a sus propios vientres, but their own appetites. y con suaves palabras And by smooth talk y lisonjas and flattery, engañan los corazones de los ingenuos. they deceive the hearts of the naive. Mire las últimas palabras. Look at the last words of Paul. Iglesia, Church, pongan atención. pay attention. Les ruego I appeal to que you os fijéis, dice Pablo. that you watch out. ¿Sabe qué esa palabra significa? You know what this watch out Que means? marquen. That you would mark out. Ese es el original. This is the original. Marquen. Mark out, X out. Y muchos de ustedes saben lo que es eso. And many of you know what this Porque en is. sus vidas han hecho una lista y marcaron personas. Because you have made your own list of people that you don't want in your life. Me marcaron y me sacaron de la lista. You mark them out and you keep them out of your Y eso es life. lo que está usando Pablo. And Marquen. this is what Paul is saying. Mark out. Marquen a los que causan divisiones. X out those who cause divisions. ¿Y qué debe hacer la iglesia? And what should the church do? Cuando los marca, When you X them out, debe apartarse de ellos. you should avoid them. Yo Depart sé from que them. estas cosas suenan duro, I know ¿verdad? that these things might sound harsh. Porque nosotros tenemos tanto amor de Dios. Because we think to ourselves that we have so much love from Que God tenemos más amor que Dios muchas veces. that sometimes we consider that we love more than God. Entonces decimos, ¿cómo vamos a apartar al que hace división? Pobre, sí. And we think to ourselves, how are we gonna, neglect that person who causes divisions at Y church? con esa desobediencia estamos diciéndolo a Dios, And with our disobedience, we say to God, te equivocaste. you made a mistake. Pobre persona, ¿cómo le vamos a hacer eso? How can we do such harsh things? Pero to la people? iglesia del Señor debe marcar al que hace división But the church of God should mark out the people that cause y debe divisions apartarse. and should avoid them. En la carta a Tito, In the letter to Titus, en el 3:10, capítulo 3, versículo 10, chapter 3, verse 10, dice: al que cause it divisiones, says, the one who causes divisions, después de una y otra amonestación, deséchalo. after once or twice admonishing him, kick him out. Si no te gustó marcarlo y dejarlo de lado, está peor desecharlo. If you don't like marking him out, it says to kick him out of the ¿Qué church. significa desecharlo? What does it mean to kick him out? Quitarlo de la comunión de la iglesia. To take him out of the community of the church. Es decir, que no pase de esa puerta, no puede entrar. Close the doors, he can't come in here. ¿Eso es duro? Is that hard? Es el Espíritu Santo hablando. That is the Holy Spirit speaking. ¿Saben to por us. qué? You know why? Porque dicen que estos que causan divisiones, Because it says these who cause divisions, dice que divisiones y tropiezos stumbling block as vienen well. en contra de la doctrina que nosotros aprendimos. They are against the doctrine that we have learned. Es decir, que lo que se enseña en la iglesia It's to say that what's being taught at the church, es negado it's negated o quiere ser transformado por ese divisionista. or wants to be transformed by that person who causes divisions. Quiere que lo que se enseña en la iglesia cambie, Wants to change what's being taught porque at se church. supone sabe mucho o sabe más. Because apparently that person knows a lot more. Entonces va en contra de la doctrina
doctrina. So they go against the doctrine. Pero fíjese que Pablo But listen to Paul. le dice, porque tales personas Says such people, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. they don't serve our Lord Christ. Lo primero que nos dice de esas personas The first thing that it says about these people, es que su servicio no es para Jesucristo. that they don't serve Jesus Christ. Pueden aparentar ser siervos de Jesucristo. It might look like they belong to Christ. Y pueden con sus palabras decirnos soy una sierva o un siervo de Jesucristo. And with their own words, they might be able to say that I belong to Christ. Pero el Espíritu Santo nos dice But the Holy Spirit says to que el que us causa una división no sirve a Jesucristo. that if they cause division, they don't serve Christ. Porque Dios no quiere divisiones en su pueblo. Because God doesn't want divisions in His Dios quiere people. la unidad. God wants La unity. unidad proviene de Dios. Unity comes from God. Nosotros conocemos al Dios triuno. We know the triune God. Es el Dios que es un Dios, He's one God, pero que está formado en tres personas. but there's three people in that unity. En la pluralidad, en la unidad. Plurality and Y unity. esa unidad es inseparable, indisoluble, es la teología de la inducibilidad. And the unity of the Trinity cannot be separated because He is God. Es decir, que la unidad proviene de Dios It's to say that unity comes from y es lo God, que se debe vivir en la iglesia. and it's what we ought to live at church. La unidad es provocada por el Espíritu Santo. Unity is provoked by the Holy Spirit. La división no viene de parte de Dios. Division is not on behalf of Y God. nadie que sepa o que se pretenda saber y divida está siendo usado por Dios. And no one who thinks they know or pretends to know should be able to divide the Y lo church. más triste es que aunque así parezca, no sirve a Jesucristo. And they don't serve Jesus Si no Christ. sirve a Jesucristo, ¿a quién And sirve? who do they serve if they don't serve Christ? Nos sigue diciendo el pasaje The passage says que sirven a sus propios vientres. they serve their own appetites. Es decir, esa palabra me gustó más. Porque sirven a sus propios intereses. They serve their own interests. Es decir, que todo lo que ellos planean y quieren hacer It's to say that everything they want to do and plan out to es do para autosatisfacerse. is to satisfy their own appetites. Porque yo pienso, yo creo Because I think, I believe, y se tiene que hacer así. and that's the way we ought to do it. Pero eso no es porque están de acuerdo a la agenda de Dios. But that's not according to the things of God, La agenda para la iglesia. for the church. Sino que ellos tienen su propia forma de hacer las cosas. But they have their own plans, their own ways of doing Pueden things. sentarse en la silla, alabar al Señor. They can sit at the chair and praise God. Pueden diezmar y ofrendar. They can give to the Lord. Pero ellos tienen su agenda paralela. But they have their own agenda. Y quiere que la iglesia se ajuste a su agenda. And they want the church to be adjusted to their ¿Por agenda. qué? Why? Porque se sirven a ellos mismos. Because they serve themselves. Y por eso estoy en contra. And that is why I'm against. Porque la Biblia está en contra. Because the Bible is De que against. por causa de una división se levante una iglesia. That because of a church division, another church might rise. Porque Dios no provocó eso. Because God did not provoke La that. división no viene de parte de Dios. Division is not from God. Entonces cuando yo me enojo con Lucy, So that when I get angry at my wife, y ay, en la esquina me levanto la mía. I go to the street corner Ay, and I vamos a raise up ver, another one. cómo Dios también a mí me llamó. Because God also ¿Y cómo called. le voy a poner a la And iglesia? how am I going to call the church? ¿Y cómo se llama esta? ¿Hacedores de historia? How does this church call Yo le the history pongo makers? hacedores de historia de los santos. So then I'm going to name it the history makers of the saints. Van a ver cómo la iglesia funciona. They're going to Así see. sea. They're going to see how the church Dios no works. quiere eso. God doesn't want that. Dios no provocó eso. God didn't provoke Una that. iglesia que sale de una división no está levantada por el Espíritu Santo. A church that comes out of a division of a church is not Y provoked la by the Biblia Holy está en Spirit. contra de And the eso. Bible is against that. La unidad tiene que ser guardada por la iglesia. Unity has to be taken care of by the church. ¿Cómo trabajan estos divisionistas? How do these people who cause divisions work? Miren lo que utilizan. Look what they use. Dice que no solo versículo 18, sino sirven a sus propios vientres, They serve their own appetites. pero miren sus herramientas But look at their tools. y sus suaves palabras Smooth talk y lisonjas and flattery. engañan los corazones de los ingenuos. They deceive the hearts of the naive. Es decir, que la herramienta It's to say that their tools, son las palabras suaves. their smooth talk. ¿Eh? Vos sabés cuál es la palabra suave, porque capaz que la usamos a veces. You know what the smooth talk is. ¿Saben cómo también se traduce en otras versiones? You know how it's also translated in Capaz other que usted, versions? yo no, pero usted capaz lo entiende mejor. Salamería. ¿Te usaron esa palabra? ¿Te usan medio la salamería? ¿Eh? Smooth talking. En Uruguay callejero se le dice alcahuete.
No es una mala palabra, es un alcahuete, porque vienen y, qué bueno que sos vos. They use smooth words kind of to please you. Qué bien que predicás, qué Oh, bien que you preach very good. You're very nice. vos tendrías que hacerlo más seguido. Oh, you should preach more often. Wow, qué bien que lo haces. How Y good en you realidad do no it. es una verdad, una salamería. And it's not true, it's just smooth talk. Porque intentan dividir. Because they try to divide. Y hay que cuidarse de eso. And we need to Y watch son out las for mismas palabras in the same words que según Proverbios 18, that according to Proverbs 18, versículo 8, verse 8, usan los chismosos. gossipers use. Las palabras del chismoso The words of a person who gossips, son como bocados suaves they're like smooth que appetizers penetran that hasta penetrate las entrañas. into your stomach. El chismoso The gossiper, usa palabras suaves para que agarrar conversación they use smooth talk to talk to people. y poder tener esa confianza, decirte, sabes que fulanita. And to say, to have that confidence with Ya, you, después que usó palabras suaves, ¡pum! Ahí viene el... to talk bad about somebody else. Che, yo no quiero hablar, es para que oremos, pero vos sabés que el pastor, che... Oremos, no oremos. Pero te mandó todo y te le agregó y te subió, te bajó, te echó barro encima. Oremos, porque el Señor quiere que oremos por él. Palabras suaves Smooth talking y lisonjas. and flattery. Lisonjas son alabanzas. Flattery words. Halagos. They try to flatter you with words. Capaz que no tienen nada que ver contigo, pero te halagan. They try to praise you with words. Dice, qué inteligente que sos. They say to you, "Oh, you're so smart," Y vos ni sabés la tabla del 2. and you don't even know how to divide. Pero te la crees porque te la dijo fulanito. But you Que sabe de la you palabra. believe those flattery words because they told you these. Porque ¿cuál es la intención? Because what is the intention behind Dividir. them? To divide, Usarte, to use you. y porque dice que a quienes engañan. Who do they deceive? Dice ahí al final At the end, que con estas suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. they deceive the naive people. Es decir, los que no están en la palabra alertas a lo que puede hacer estas personas. People who are not alert to these dividers Que quiero agregar. that I want to add to. ¿Estuvieron? They were with us. Usted lee todas las cartas, You read all the letters. usted ve los problemas de las iglesias You see the problems of the church, y ahí están los que causaban división. and there they are, people who cause ¿Y divisions. sabe qué? And you know what? ¿Sabe que la palabra You know that the word es para nosotros hoy? is for us today. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que dividen. The word is for us today because there's people that cause divisions. ¿Por qué? Why? Porque quieren servir a ellos mismos. Because they want to serve themselves. Es el que piensa, It's the one who thinks, yo lo puedo hacer mejor. I can do it better, Y yo quiero hacerlo. and I want to do it. Y no está esperando el llamado del Señor. And they're not waiting the calling of God. Y normalmente quiere una posición de liderazgo. And normally they want a high position of leadership. No, esa enseñanza de ser siervo no cabe mucho con ese. They don't really take in the teaching of becoming a servant Quiere ser el first. de la foto, They want to be in the picture first. pero no espera que Dios lo llame But they don't wait for God to call y them. que Dios lo apoye, And that God would back them sino up. que se quiere servir a sí mismo, But they want to serve themselves. sea hombre o sea mujer. Whether it's a man or a woman. Ahora, Now, el problema, como les dije, the problem with all this es que hoy is sigue adelante. that today we have the ¿Y same cómo lo problem. tratamos muchas veces en la iglesia? And how do we deal with the problem? Como les dije al principio, How I told you at the beginning. pobrecito, Oh, feel sad for se them. equivocó. They made a mistake. Démosle otra oportunidad. Let's give them another Y opportunity. la próxima oportunidad nos cortaron la cabeza. And the next chance they get, they divide the church. Si no es por la misericordia de Dios, If it's not by the mercy of God, esa persona que divide logra su meta. that person, if they're not stopped at the proper time, they do divide the church. Pero la Biblia nos dice, But the Bible tells us a esa persona que divide, that person who causes divisions, hacelo de lado. put him aside. Y eso por sí ya es un juicio. And that becomes a judgment on ¿Qué them. quiere decir hacerlo de lado? What does it mean to put him Es que el aside? resto de la iglesia no tenga contacto. Así de sencillo. Is that the church should really stop talking to them. Y uno puede decir, pero eso es falta de amor. And you might say, well, that's lack of love. No. No. Falta de amor es lo que hace esa persona. Lack of love is what they Que do. no le importa a la That they gente. don't take care of the No le people. importa la obra del They Señor. don't care the work of Le the Lord. importa a él mismo. They're interested in Eso es themselves. falta de amor. That is lack of love. Porque si yo estoy tan descontento Because if I'm so unhappy y se predica tan mal en la iglesia que and estoy they preach so bad at the y church tiene that I tantos go, defectos, and it has so many yo problems, sencillamente, simply como un hijo de as Dios, the Son of digo, God, hermano, gracias por todo. I say thank you. Dios me quiere llevar por otro
otro camino. And God wants to take me Que somewhere Dios los else. bendiga. May God bless you. Y haga lo que tiene que hacer entre ustedes. And do whatever you need to do. Pero el servirme a mí mismo, But to serve my own self, ¿sabe qué you hace? know what that does? Yo digo, yo de acá me voy. Oh, that I say, I'm gonna leave from here. No, yo a este no lo aguanto más. I can't take this guy anymore. Pero ¿sabe qué? But you know what? Me voy. I leave. Y hablo un día con Rodrigo. And I speak to Rodrigo. Hermano, Brother, ¿qué estás haciendo ahí? what are you doing there? Con todos los dones que Dios te With dio. all the gifting that God has given you, ¿Por qué no te usan más en la congregación? why aren't you used more at the congregation? Bueno, y Rodrigo me dará sus... So then I give him a simple answer. Yo creo que Dios te quiere usar más. And then he says to me, I believe God wants to use you more. Tan bueno que sos vos en todo. You're so good Lisonja, at ¿no? everything. Lisonja. You're so good at everything. ¿Sabes qué creo? You know what I believe? Que Dios nos va a juntar para trabajar juntos. God will put us together so that we can work. Y empiezo a... And we begin to just spread it out. Cuando la persona que hace división The person who causes divisions, decide retirarse de las congregaciones, they decide to leave the church. es porque ya masticó unos cuantos. It's because they already chewed upon a few people. Les inyectó el veneno. They put venom in Y their el heads. último que se entera son los líderes. And the last people who are informed are the pastors. Entonces lo que quiero que piense, iglesia, So what I want you to think, es church, por qué Pablo is why Paul y la Biblia cuando habla de los que hacen división, and why the Bible talks about people who cause divisions. no le llama la atención a los pastores o a los líderes, They don't call out the pastors or the leaders, sino que le habla a la iglesia en general. but they speak to the whole church. Es sencillo, It's simple. porque es usted el que lo va a captar primero. Because it is you who are going to catch him Y es first. usted el que lo tiene que parar. And it is you who has to stop Es him. usted el que tiene que decir, a mí no me hables de divisiones, Don't talk to me about divisions. no trates de hacer algo mal conmigo. Don't do something wrong with Y me. lo mejor que puedes hacer es hablar con los líderes. And the first thing you ought to do is go speak to Pero the ¿sabe lo que pastor. pasa? You know what happens? ¿A dónde va el que hace You división? know where the guy who wants to cause division goes to? Al que sabe que quizás lo quiera escuchar. To the person who wants to listen to them. Y a tu queja le agrega la de él. And to your complaint, he adds his. Porque te quiere usar para llenar sus propios anhelos, sus propias metas. Because they want to use you to fill their own appetites. Entonces vemos en la historia de la iglesia, Because then we see in the history of the church historias tristes, hermanos, sad stories. de gente que ha seguido a esas personas People who have followed after these people. y no solo salen de una congregación, And not only do they leave a que eso congregation, le pasa a todas las congregaciones, all congregations go sino through que this, terminan en el camino porque ese líder no fue llamado a pastor o apóstol o a profeta, sino que en su orgullo se levantó. that they're left on the side of the road because they were not called by God, but in their pride they called themselves and they were just No tienen llamado de wasted Dios. away. They don't have a calling of Dios God. no los ha llamado. God hasn't called Y them. se han dejado ganar por su propio orgullo y deseo. And they have allowed themselves to be taken over by Se pride. han servido a ellos mismos. They have served their own Y appetites. mucha gente ha quedado lastimada en el camino. And many people have been left on the side of Así the que, road. hermano querido, So the beloved brothers and terminando la sisters, carta a los romanos leaving the letter of the book, y ya casi sin tinta, and almost without any more ink left, Pablo le dice a los romanos, Paul says to the Romans, den gracias a Dios por las mujeres que están en su congregación give thanks to God for the women that are in your y congregation, tengan cuidado de los que hacen división. and be careful with those people who cause Y divisions. algo más para despedirme. And one more thing to say bye. No pierdan nunca el objetivo de la iglesia. Do not lose the objective of the church. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? What is the purpose of the church? Versículos 25 al 27. Verses 25 to Las 27. últimas letras de Tercio que está escuchando a Pablo. The last words of Tertius. Y al que puede confirmaros, Now to him who is able según mi evangelio to strengthen you according to my gospel, y la predicación de Jesucristo, in the preaching of Jesus Christ, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto de los tiempos eternos, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long ages, pero que ha sido manifestado ahora, but has now been disclosed, y que por las escrituras de los profetas, and through the prophetic writings, según el mandamiento de Dios eterno, has been made known to all nations, se ha dado a conocer a todas las gentes according to the command of the eternal God, para que obedezcan a la fe, to bring about the obedience of faith, al único Dios, to the only wise, al único y sabio Dios, to the only wise God, sea gloria be glory mediante Jesucristo para siempre. Amén. forevermore through Jesus Y Christ. yo también Amen. voy terminando.
And I'm going to finish now. Pero hay algo más que tenemos que decir. But there's one more thing we need ¿Cuál to es say. el objetivo de la iglesia? What is the purpose of the church? Pablo habla de su evangelio. Paul talks about his gospel. Pablo dice que ha predicado su evangelio. He says that he's preached his gospel. ¿Cuál es el evangelio que Pablo predicaba? What is the gospel that Paul would preach? Romanos 1:3 Romans nos 1:3. dice que el evangelio se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, The gospel talks about his son Jesus Christ, que era del linaje de David según la carne. coming from the lineage of David according to the flesh. El evangelio que Pablo predicaba The gospel that Paul preached hablaba de Jesucristo, spoke about Jesus de Christ, la obra de Jesucristo. of the work of Jesus Ese era el Christ. evangelio que Pablo predicó por todo el imperio. That was the gospel that he preached among the whole Y la empire. iglesia tiene que estar siempre atenta And the church should always pay de attention no perder el objetivo. of not losing the El objective. objetivo número uno de la The iglesia number one purpose of the es church hablar de is Jesucristo. to preach about Ese es Christ. el mensaje que debemos dar. That is the message we ought to El give. mensaje de la iglesia debe ser The cristocéntrico. message of the church has to be Christ-centered. Cristo como el centro de todo. Christ is the center of everything. Y cualquier otro mensaje And any other que message se cambie por el mensaje de Jesucristo that would be changed for the message of sea Christ, anatema, that es should maldito. be cursed. Cualquier mensaje, Any message, cualquier enseñanza any teaching que se apoye, that is placed, que haga énfasis that would make en emphasis las cosas que no es Jesucristo. on things that do not belong to Ese es un Christ. mensaje equivocado, It is a cursed message. erróneo, It is mistaken. satánico, It is from que no Satan. viene de Dios. That doesn't come from La God. iglesia The church nunca debe perder su objetivo. should never lose their Y el purpose. objetivo de la iglesia And the purpose of the es church hablar de is to Jesucristo. preach Y Christ. créame And believe que me, cada domingo que me paro acá, that every Sunday when I stand me here, pregunto, I ask, ¿honré a Jesucristo? did I honor Christ? ¿Hablé de Jesucristo? Did I speak about ¿O hablé Christ? de mí? Or did I Y speak de about lo que yo myself? pienso. Or what I Esa es think? la lucha que tengo todos los domingos. That is the battle I face Que every de este Sunday. lugar, That from this sea moment, quien sea que esté, whoever it may se be, hable de that Jesucristo, would preach Christ. sin pensar en quién le importa o quién no le importa. without caring what's important to El people or not. mensaje de la iglesia no puede The cambiar. message of the church should never change. Jesucristo es el Señor. Jesus Christ is Lord. Jesús es el Señor de la iglesia. Jesus is the Lord of the Y lo que church. debemos hablar en la And iglesia what we need to speak as a es de church Jesucristo. is of Jesus Christ. Nunca perdamos eso. Let's never lose the Pero purpose. tiene que ver con el segundo. But with the second one as El well, mensaje debe ser de Cristo. the message should be about Y Christ. la iglesia debe siempre And the church should always tomar en serio su palabra. should take serious His word. Porque el apóstol nos dice Because the apostle says que que estaba escondido desde el principio that this that has been a secret for long ha ages sido manifestado ahora por las escrituras now has been de los profetas. disclosed through the prophetic El writings. lugar que ocupa la escritura en la iglesia The place that the scriptures take upon the church, es el objetivo de la iglesia, it is the objective of the church enseñar su palabra. to teach His word. La revelación más grande The greatest que revelation tenemos los cristianos that we have as es Christians, la palabra de Dios. it is the word of God. Ninguna revelación No other revelation está por encima de la palabra de Dios. is over the Bible. Cualquier mensaje Any message que viene de parte de Dios that comes from God o supuestamente de parte de or Dios, supposedly from God, cualquier nueva revelación any other new que revelation se le quiera presentar a la iglesia, that wants to be given to the church, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, if it's not according to the word of no God, es de Dios. it's not from Hay God. que desecharlo. We have to kick it El out. enemigo nos quiere engañar. The enemy wants to deceive Y en us. esta And época, now these times, donde abundan las nuevas where revelaciones, new revelations abound, donde cada revelación se toma como una enseñanza, where all these new revelations are taken as doctrine, donde cada experiencia personal se toma como una nueva revelación y enseñanza para la iglesia, where people's personal experiences are taken as doctrine, es cuanto más tenemos que tener cuidado is when we need to be careful the most y no perder el objetivo. and not lose the purpose. Es la palabra de Dios la que nos dirige. The word of God that guides us. Es la palabra de Dios nuestra autoridad. The word of God is our authority. El Espíritu Santo The Holy Spirit nos va a llevar a la palabra will take us to the y word nos va a decir esto que te están diciendo no es verdad. and will let us know that whatever we're being taught is not from Esta God. nueva revelación no viene de parte de Dios. This new revelation is not on behalf Y of God. créanme, And hermano, believe me, que hay brothers, muchas revelaciones that many revelations que parecen que vienen de parte de Dios that might look like they're y from que God, incluso and that even though tienen tantos elementos they have so many elements sacados de la Biblia from the que Bible pueden confundir that might confuse y, you, y hacer confundir a la iglesia, it might confuse the church, que es una revelación de parte de Dios. that it is a revelation from God. Pero Dios, But God, en su misericordia, in His great mercy, pero en su sabiduría, and also in His nos dejó su wisdom, palabra. left us His Y word. nadie
nadie, And no one puede quitarle ni agregarle a su palabra. can add or take away from His word. Porque esa persona, Because that person, esa denominación, that denomination, esa secta, that va a denomination tener que pasar por el juicio de Dios. will have to go through the judgment of God. Porque el que se le agregue o le quite a la palabra de Dios, Because whoever takes or adds to the word of todas God, las plagas que habla esta palabra all the plagues that are according van to a the ir word contra esa are persona. going to go against that person. Por eso la palabra de Dios That is why the word of God tiene que ser tomada en serio por la iglesia del Señor. has to be taken in a serious way by the church. Y por último, And lastly, todo lo que hace la iglesia everything that the a church través de does su mensaje through the y message de la enseñanza de su palabra and of the teaching of His word tiene que traer gloria a Dios. has to give glory to No God. se trata de la gloria de una iglesia. It's not about the glory of a No church. se trata de la alabanza a un ser humano. It's not about praising human Se beings. trata de que todo lo que se hace en la iglesia It's about whatever we do in the church traiga la gloria al Señor. may give the glory to God. Dice al final de la carta, At the end of the letter, we y nos see, despedimos de Romanos con esto, and we say our goodbyes to the letter of Romans. al único y sabio Dios, To the only wise God, sea gloria be glory mediante Jesucristo para siempre. Amén. forevermore through Jesus Christ. Gloria sea a Dios.